Que Dios los bendiga abundantemente, queridos hermanos. Quiero decirles que podrán en adelante, además de encontrar el Santo Evangelio en este canal de YouTube, también lo podrán encontrar en Facebook con el mismo nombre, Padre Víctor Manuel Aguilar. En Facebook y en YouTube, igualito, Padre Víctor Manuel Aguilar, para el Evangelio y la celebración de la Santa Misa. El Evangelio que a continuación vamos a escuchar nos habla de la ocasión en que Cristo llegó a la ciudad santa de Jerusalén y al entrar en el templo se encontró con que había allí vendedores de animales para los sacrificios, cambistas con el dinero sobre las mesas, y esto le molestó mucho. Vamos a ver por qué razón el Señor actuó así. Del Santo Evangelio según San Juan. Es el capítulo número 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los judíos en general, hermanos, desde tiempos de Cristo y aún antes, mucho antes, cada año iban a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Era la fiesta con la cual ellos recordaban la liberación de que fueron objeto por parte de Dios de la esclavitud en Egipto. Y por eso Cristo mismo, cada año, como buen judío, iba a Jerusalén para celebrar la fiesta de la liberación del pueblo escogido por Dios. Y como era una fiesta nacional, entonces había muchos, pero muchos peregrinos que iban a la casa de Dios para ofrecer sus sacrificios. Y lo que ofrecían era o una ternera, un cabrito, un chivo, unas palomas, unas tórtolas, según las posibilidades económicas de cada quien. Por eso, San Juan dice que cuando llegó al templo, en el templo mismo, estaban los vendedores de estos animales, de bueyes, ovejas y palomas, porque la gente que venía desde muy lejos prefería comprar en Jerusalén el animal para el sacrificio. El problema era que los vendedores eran ambiciosos y habían ya hasta invadido el templo para vender ahí sus animales. Así que cuando llegó Jesús al templo, se molestó con santa ira. Hizo un látigo de cordeles.
fíjense nada más, hermanos, un látigo de cuerdas, y no precisamente nada más para espantar, y los echó del templo, con todo y ovejas y bueyes para empezar, los animales mayores. A los cambistas les volcó las mesas, tiró por el piso todas las monedas. Se habrán puesto muy enojados y también tristes por si perdían las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, no conviertan en una cueva de ladrones la casa de mi Padre. El templo, hermanos, es casa dedicada a Dios. Todas las iglesias están dedicadas para la alabanza, para la oración de los fieles, y debe ser respetado todo templo como un espacio sagrado. Por eso nosotros deberíamos preguntarnos con qué actitud nosotros, cuando vamos a la iglesia, estamos dentro de él. Deberíamos siempre, hermanos, evitar estar platicando, estar ahí sentados, estar contestando el teléfono celular, estar juzgando o criticando a los demás. Eso es verdaderamente desagradable a Dios, porque si Cristo nos sorprendiera con malas actitudes dentro de la iglesia, ¿no creen que también nos echaría fuera con el látigo? En ese momento se acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito en el Salmo 69, versículo 10, que dice: el celo de tu casa me devora. Es decir, el amor por la casa de Dios es tan grande, que todo lo que se refiera a lo que es bueno, deseo hacerlo. Y a todo lo que es negativo para el templo hay que quitarlo, hay que evitarlo. Pero recordemos, hermanos, otra verdad sumamente importante. Los templos, las iglesias son construcciones materiales, pero nosotros como personas somos templos vivos de Dios Espíritu Santo. Sí, por eso debemos respetar nuestra persona y debemos respetar a los demás. Son templos vivos de Dios Espíritu Santo. Y si Cristo viene a nuestra vida, si Cristo viene a nuestra persona, piensen ustedes, por favor, ¿qué echaría fuera de nosotros? ¿O qué nos pediría que echáramos fuera de nosotros, templos de Dios Espíritu Santo? La soberbia, la avaricia, la pereza, algún vicio, el alcoholismo, la falta de piedad, la violencia, la maledicencia. Cada quien sabe, hermanos, ¿qué nos pediría Cristo que echáramos fuera de una vez por todas de este templo que somos nosotros para Dios Espíritu Santo? ¿Con qué actitud lo haría el Señor? ¿No será que ya nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, que limpiemos nuestro corazón, que echemos fuera todos los malos sentimientos, especialmente aquellos que van en contra del prójimo, aquellas cosas que lastiman la dignidad de los demás, la ira, la venganza, la mala voluntad, etc.? Esas no son cosas que agraden a Dios, pero cómo le gustan y cómo le agradan al demonio. Así que mucho cuidado. Somos templos del Espíritu Santo. Y cuando Cristo terminó de sacar a todos los vendedores ambiciosos, se presentaron los judíos para preguntarle: ¿y quién te dio autoridad para hacer eso? ¿Qué autoridad tienes tú? Retándolo y regañándolo. Y Cristo dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero él hablaba de su cuerpo y hablaba de la resurrección que habría de suceder al tercer día. ¿Qué es más fácil? ¿Que resucite un muerto en 3 días o reconstruir un templo en 3 días? Claro que la resurrección. Sobre la muerte nadie tiene ningún poder excepto Dios.
y Cristo es Dios. Mientras que un templo, aunque tarde más, los mismos hombres que lo levantaron lo pueden reconstruir. Pero ni toda la humanidad junta puede resucitar a un solo muerto. Le contestaron, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y dice San Juan, pero cuando él resucitó de entre los muertos, se acordaron de esas palabras que en el templo Cristo había dicho y entonces comprendieron todo lo que la Sagrada Escritura dice. Y Jesús permaneció allí en Jerusalén durante esos días de la fiesta de Pascua. Las fiestas, hermanos, patronales, las fiestas religiosas las debemos celebrar con buen ánimo, con disposición, ¿saben? Con amor a Dios, con verdadero amor a Dios y a los santos. Cabeza de todos los santos, la Santísima Virgen María. Cristo iba todos los sábados a la sinagoga. Nosotros debemos ir a la Santa Misa todos los domingos. Cristo celebraba la fiesta de la Pascua en honor a Dios. También nosotros debemos celebrar las fiestas importantes de nuestra religión católica. Navidad, Año Nuevo, la Maternidad Divina de María, el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, etc. Con buen ánimo siempre. No lo olviden, hermanos, suscríbanse a mi canal también de Facebook. Busquen Padre Víctor Manuel Aguilar en Facebook. Pronto iniciaré las transmisiones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre.